están? Una vez más, continuando con nuestros videos. Ya vamos a tocar el video número 22. Vamos a ver el tabernáculo. Bueno, recordando un poquito sobre el video anterior, vimos que Dios dio los mandamientos y que, bueno, para cumplirlos, pues se resumía en dos: amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y analizando, vimos de que, bueno, no solamente es cumplir con los hechos, sino también con el pensamiento. Y eso pues es imposible muchas veces. Y aquel que piensa que guarda toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Entonces, el camino para la salvación del alma, para la vida eterna, no es a través de la ley. ¿Para qué entonces la ley? La ley es como nuestro espejo para mostrarnos que estamos perdidos, que somos pecadores, ¿sí? Y así, el pueblo ahora, yendo a la historia, el pueblo está en el desierto y allí Dios le entrega los mandamientos, las leyes, las ordenanzas, los estatutos, y también les va a decir que construyan un tabernáculo. ¿Qué es un tabernáculo? Es una tienda ligera, ¿ya? Es una tienda de pieles, de animales, madera, y bueno, todo era ligero para poderlo transportar, porque ellos todavía no habían llegado a la tierra prometida. Estaban en el desierto y tenían que hacerlo transportable. Ese era el tabernáculo. Y importante recordar de que Dios está habitando con ellos en el desierto, ¿no? Ahora podemos recordar también cómo Dios, a través de la historia, ha hecho misericordia con los seres humanos, ha hecho misericordia con las personas que han creído en Dios, ¿sí? Y ahora Dios va a hacer misericordia con este pueblo, porque Dios les está dando las leyes, está haciendo un pacto con este pueblo, que si ellos cumplían fielmente a lo que Dios estaba estableciendo, Dios los iba a bendecir. Y si ellos no cumplían, Dios los iba a castigar, ¿sí? Entonces había un pacto, un acuerdo. Ustedes cumplen, yo los bendigo, terrenalmente. Si ustedes no cumplen, también van a ser castigados. Ahora, conociendo al pueblo rebelde, un pueblo terco, duro de servir, iba a estar en constante desobediencia. Y para eso Dios manda a construir el tabernáculo. Y vamos a ver. En Éxodo capítulo 25, del 1 al 9, vamos a dar lectura. Jehová habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad de corazón, tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice, piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. ¿Recuerdan usted cómo Dios le había dicho a Noé cómo tenía que construir el arca para que se salve su familia? Así también Dios ahora está dando instrucciones para construir este tabernáculo. Le está diciendo de qué manera, qué materiales va a utilizar. Y es así como Dios siempre establece la manera como nos podemos acercar a Él. El hombre no puede escoger su propia manera, su propio camino. Yo creo en Dios a mi manera, a veces escuchamos. No podemos creer en Dios a nuestra manera, porque vamos a creer en un Dios, claro, con D minúscula, un Dios se puede decir que no tiene poder. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob es en el Dios que debemos creer. Y si vamos a creer en ese Dios, tenemos que acercarnos como Él nos dice, como Él le está diciendo en este momento a su pueblo, Israel, porque Él iba a habitar con ellos. Dios iba a habitar.
del hecho que Dios esté habitando allí no quería decir que Dios ya no esté en todo lugar. Dios está en todo lugar. Y va a estar acá también con este pueblo de Israel que había sacado de Egipto, como le había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob. Seguimos leyendo. El 10 y el 11 dice, del capítulo 25 de Éxodo. Harán también un arca de madera de acacia cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio. La cubrirás de oro puro por dentro y por fuera y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Este es el arca del testimonio, ¿no? Tenía que ser cubierta de oro. Seguimos. Éxodo capítulo 25, seguimos en el 17. Y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio y su anchura de codo y medio. Harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo, lo harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos. Y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio, los rostros de los querubines. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Bueno, el Señor manda a construir el tabernáculo con pieles, madera. Dentro del tabernáculo hay 2 lugares dentro del tabernáculo. El tabernáculo tenía su patio, el atrio se llama, y el tabernáculo tenía 2 lugares, 2 habitaciones, el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santísimo iba a estar el arca que mandó a hacer también, y iba a ser cubierta de oro. Este es el arca del pacto, y allí iban a poner algunas pruebas de lo que había pasado, ¿no? El maná, las tablas del pacto, la vara de Aarón, todas estas cosas iban a estar allí como testimonio para memoria de todo el pueblo de Israel. Y sobre esta arca iba a estar el propiciatorio, ¿no? Una, se puede decir, plancha de oro. Y sobre esa plancha de oro iba a estar los querubines, sus alas una enfrente de otro mirándose, y allí Dios iba a manifestar al pueblo, ¿no? En este caso directamente al sumo sacerdote. También podemos recordar sobre estos querubines que estaban en el huerto cuando Dios echó a Adán y a Eva. Estos querubines estaban allí, ¿no? Como se puede decir, señal de que ese lugar era un lugar santo, santísimo, perdón. En el lugar santo podían entrar los sacerdotes, pero en el lugar santísimo solamente podría entrar el sumo sacerdote, con vestiduras especiales. Lo vamos a ver. Entonces, el propiciatorio, ¿no?, significa que Dios iba a ser propicio, favorable a los pecados del pueblo de Israel. Todo esto se estaba construyendo con un propósito, de que Dios iba a hacer misericordia con un pueblo rebelde, un pueblo pecador. Dios iba a hacer misericordia, no darles el castigo que se merecía. Y en este tabernáculo iba a haber todo un sistema para poder acercarse a Dios a través del sumo sacerdote. También iba a haber un sistema de sacrificios. Una vez al año iba a haber los sacrificios por todo el pueblo. Por el sumo sacerdote también tenía que ofrecer sus sacrificios. Y el pueblo podía acercarse. En el atrio había un lugar que se llamaba el altar de bronce. Y allí la persona que pecaba tenía que traer su sacrificio, la sangre de un cordero, según el pecado, y ponían la sangre en los cuernos de ese altar. Solo así Dios podía aplazar el castigo por el pecado, ¿sí? Y esto, cada vez que las personas pecaban, tenían que hacerlo. Entonces, es una manera que Dios hacía misericordia con ellos. Hacía misericordia con el pueblo.
La sangre de estos animales, de estos corderos, no pagaba el pecado. La paga del pecado es la muerte eterna en el infierno. Entonces, vamos a continuar. Capítulo 27, leemos, versículo 1 al 3. Harás también un altar de madera de acacia, de 5 codos de longitud y de 5 codos de anchura. Será cuadrado el altar y su altura de 3 codos. Y le harás cuernos en sus 4 esquinas. Los cuernos serán parte del mismo y lo cubrirás de bronce. Harás también sus candeleros para recoger la ceniza de sus paletas, sus tazones, sus garfios y sus braseros. Harás todos sus utensilios de bronce. Bueno, esto era el lugar, el altar de bronce, donde las personas iban y ofrecían, ¿no?, su sacrificio. ¿Recuerdan ustedes cuando vimos a Adán y a Eva que querían cubrirse con hojas de higuera, pero Dios le puso delantales? Tuvo que haber sacrificio, derramamiento de sangre de esos animales para que ellos se puedan acercar a Dios. De igual manera Abel se acercó a Dios con un corazón contrito y humillado, reconociendo que era un pecador y esperando la misericordia del Señor. Y ofreció, este cordero. Lo ofreció para que el Señor haga misericordia con él. Estos animales, esta sangre, no pagaba el pecado, pero ellos se acercaban con fe de que Dios haga misericordia con ellos. Y así vemos, a través de la historia, que sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Entonces, los judíos se acercaban de igual manera, tenían que acercarse, sí, con humillación, reconociendo su pecado, reconociendo que habían pecado contra Dios y llevaban el sacrificio correcto, sangre, ¿no? Porque la vida de la carne en la sangre está, dice así las Escrituras, ¿sí? Lo leemos un ratito, está en Levítico. Dice 17, Levítico 17, versículo 11 dice: porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os le he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. La misma sangre hará expiación de la persona. Entonces, ¿cuánto tiempo? Constantemente. Constantemente el hombre pecaba y tenía que hacer la expiación. Por todo el pueblo, una vez al año. Pero si pecaba, tenía que estar allí el sacrificio. Entonces, para esto estaba el altar de bronce en el atrio del tabernáculo. Y allí trabajaban, pues, los levitas, los sacerdotes, trabajaban en todo este ministerio del tabernáculo. Continuamos, capítulo 28, del 1 al 3, por favor. Dice: harás llegar delante de ti a Aarón, tu hermano, y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes. Aarón, Anabad, Abiú, Eleazar y Tamar, hijos de Aarón. Y harás vestiduras sagradas a Aarón, tu hermano, para honra y hermosura. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sea mi sacerdote. Entonces, el sacerdote, el sumo sacerdote y los sacerdotes tenían vestiduras. El sumo sacerdote tenía una vestidura especial, ¿no? Todo era de lino, ¿no? Una tela que no lo hacía sudar, y para entrar al lugar santísimo tenía que estar vestido todo de lino, un pectoral, todo era de una manera que Dios lo había establecido. De esa manera tenía que entrar. Nadie podía entrar al lugar santísimo, porque el que entraba moría. Así como al huerto del Edén ya no podía entrar nadie, Adán y Eva no podían entrar porque estaban los querubines. De esa manera estos querubines sobre el propiciatorio estaban allí. Y también Dios había ordenado hacer un velo. Y ese velo hacía la división entre el lugar santo y el lugar santísimo. Entonces ese velo también tenía querubines. Tenía así en alto relieve los querubines para el lado donde estaban
el lugar santo. Entonces se miraba y obviamente era para recordar de que ese lugar habitaba Dios, que era el lugar santísimo. Nadie podía estar allí. Dios iba a habitar con su pueblo Israel. Imagínate el privilegio. Imagínate que Dios, el creador del universo, el dueño de todo, el hacedor de todo, el todopoderoso, estaba allí con este pueblo. Todo tiene un porqué, un propósito. Dios estaba trabajando. Dios estaba permitiendo que a través del tiempo se cumpla su promesa. La promesa que había hecho en Génesis, que iba a enviar un Salvador. Dios está protegiendo a este pueblo, porque de este pueblo va a venir el Salvador. Dios está cuidando a este pueblo. Dios está enseñándoles que la paga del pecado es la muerte. Dios les está enseñando cómo tiene que acercarse el hombre a Dios. Dios les está enseñando a través de qué se tiene que acercar. A través de un corazón contrito y humillado y con el sacrificio perfecto, con la voluntad del Señor. Entonces, solamente Dios puede dar ese camino. Solamente Dios puede establecer cómo nos vamos a acercar. Y así lo está estableciendo al pueblo de Israel. Con sus ordenanzas, todo lo que Él había establecido era algo que más adelante Dios iba a explicar en el libro de Hebreos. Y a través ya del Nuevo Testamento podemos entender lo que estaba pasando realmente en este tiempo en el desierto. Entonces Dios en su grande amor estaba habitando con su pueblo, Israel, para enseñarles, para que a través de ello, a través de esta historia, todos puedan comprender cómo el hombre debía acercarse a Dios. Y el hombre tenía que recordar, porque a través de esta historia vemos cómo esos querubines nos recordaban a nuestros padres, Adán y Eva, que habían pecado y que ya no podían regresar. Ese velo también, haciendo esa separación, el lugar santo y el lugar santísimo. Todo esto tenía un propósito, porque Dios es así. Dios es un Dios de orden, un Dios con propósito, que hace todo con propósito. Y tenía todo esto un propósito en las manos del Señor. El pueblo ahora tenía que acercarse de la manera que Dios había establecido. A través del sumo sacerdote se hacía la expiación una vez al año por todos. Él mismo tenía que hacer la expiación por él y por todos los demás, por todo el pueblo. Y así había estado establecido. Vamos a leer en Hebreos para poder ver cómo, mira, todos los libros que hemos pasado, y ahora en el Nuevo Testamento tenemos el libro de Hebreos, y para los que recién leen las Escrituras, y básicamente, ¿no? Este estudio es para los que recién están buscando a Dios, que es algo muy importante buscar a Dios en este tiempo. Desde que hemos estado en este mundo, de repente hemos estado equivocadamente, pero hoy es el tiempo de buscar a Dios a través de las Escrituras. Y mira, cuán hermoso es, ¿no? Yo cuando empecé a leer las Escrituras, no entendía nada. Yo empecé a leer por el Nuevo Testamento y por aquí y por allá, todo era prácticamente, se puede decir, para mí, para muchos de repente no, superficial, como que no entendía nada realmente, porque no tenía el conocimiento desde el Antiguo Testamento. Y no porque yo quiera cumplir el Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento es una historia que sirve para entender los evangelios, entender inclusive cuando el Señor Jesucristo habla, porque hay pasajes y pasajes que hablan del Antiguo Testamento, y si no conozco desde el Antiguo Testamento, ¿cómo puedo entender? Entonces empecé a leer la Biblia desde el principio, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, y cuando llegué a Hebreos me estaba hablando Hebreos de lo que ya había leído. Entonces un libro que Dios nos va enseñando así, poco a poco, poco a poco. Las religiones y algunos maestros están apurados, pero Dios no está apurado. ¿Tú estarías apurado de que tu hijo esté en universidad si tiene recién 5 años? ¿O te
se puede decir, te ocuparías a que él aprenda las vocales, aprenda los números. Y de ahí poco a poco él vaya conociendo. Y qué alegría, qué gozo de saber que tu hijo ya está en quinto de secundaria, ya va a entrar a la universidad, ya está en la universidad, ya, y cosas así. Pero tiene un principio. Y así, como nosotros somos pacientes con nuestros hijos y estamos allí, Dios también ha dejado su palabra, sus instrucciones para guiarnos, para enseñarnos. Con paciencia para algunos, porque algunos necesitamos mucho tiempo para entender. Pero la palabra de Dios va haciendo ese trabajo en nuestras vidas, día tras día. Y aquel que se dedica a enseñar, obviamente tiene que tener esa paciencia, ¿no? Y en este caso, paciencia y fe de que Dios hará con su palabra en la vida de cada persona lo que tiene que hacer, lo que necesita. Y necesita entender. Lo que necesita entender, Dios se lo va a hacer entender. Con paciencia. Algunos están apurados justamente porque ya es una religión que quiere tener adeptos, quiere tener muchas personas, algunos de repente con algunas misiones de repente, pero porque quieren decir, mire, tengo ya 100, 200 personas acá, ya son bautizadas, son creyentes, pero simplemente porque quieren quedar bien con los demás. Pero no es así. De repente hoy 2, 3 personas están viendo este video, de repente uno. Qué bueno. Por ese uno voy a seguir adelante enseñando las escrituras. Por ese uno. Que esté en el cielo, en la eternidad, será precioso verlo allá. De repente seas tú. Que recién estás conociendo las escrituras, puedas seguir adelante. Lee con paciencia. Busca a Dios con fe. Con fe. Vamos a leer Hebreos capítulo 10. Miren qué hermoso. Si ustedes ya han leído estas partes y leen acá, ustedes van a entender. De la mano de Dios, se puede decir, del poder de Dios, de su infinita sabiduría y de su enseñanza, vas a entender. Qué hermoso y precioso. Que Dios mismo te enseñe. Dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios, cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Entonces, Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados, un solo sacrificio para siempre. La sangre de los animales no puede pagar los pecados, pero la sangre de Cristo sí. Cristo, Él, el sumo sacerdote, ofreció su propia sangre, no la sangre de animales ni de corderos, dice la Biblia, sino que en el cielo mismo ofreció su sangre, dice, para pagar nuestros pecados una vez y para siempre. Los judíos tenían que estar allí año tras año, pecado tras pecado, tenían que ofrecer sacrificio de animales. Pero Cristo, dice, ofreció porque Él dijo, me preparaste cuerpo. O sea, el Señor dice, el Señor Jesucristo, que había venido a este mundo justamente por la voluntad del Padre, para que Él ofreciera su propia sangre en una cruz,
para darnos vida, vida eterna. Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Nuestro Señor Jesucristo, llamado el Cordero de Dios por Juan el Bautista, Él fue a una cruz, como ese Cordero, derramó su sangre bendita, sin pecado. Y esa sangre lavó mis pecados y, si tú lo crees, los tuyos también. Esa sangre limpió nuestros pecados para siempre. Lo dice así las Escrituras. Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio, dice, uno solo, para pagar el pecado para siempre. Ese es el Evangelio. Cristo murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. ¿Crees eso? Tendrás vida eterna. Muy bien, queridos amigos, espero que continúen con la lectura, sigan leyendo. Esto puede ser un aliciente para que puedan comprender algunas cosas, pero qué hermoso es comprender del Señor mismo. Puedes leer, lee. Puedes escuchar, escucha, porque también la Biblia hoy se puede escuchar a través de audio. Está en los aplicativos, léelos. Busca de Dios, acércate. El tiempo, ahora, en este tiempo realmente, es muy difícil. La gente está muriendo, enfermándose, están pasando cosas tristes, dolorosas. En el Facebook se ve, ¿no? Cada persona poniendo allí su insignia, ¿no?, de luto, porque la gente está muriendo. Y en todas partes del mundo. ¿Dónde vas a ir después de esta vida? Si yo me voy, puede venir la enfermedad a mi hogar. Bueno, la Biblia me dice dónde voy a ir. Vida eterna. Gracias a Jesucristo. No a lo que yo hago, no porque yo hoy estoy enseñando, no porque he hecho esto, porque he dejado lo otro, no. Es bueno hacerlo. Es bueno dejar muchas cosas malas. Pero la vida eterna no viene por obras. La vida eterna viene por la muerte de Jesucristo. ¿Tú crees en que Cristo murió por ti? Tienes vida eterna. La vida no viene a través de una religión, no viene por ser piadoso, no viene por hacer sacrificios. La vida viene por la muerte de Cristo en la cruz. Creemos eso, tenemos vida eterna. Entonces, continúa con las Escrituras, busca a Dios y tendrás paz, seguridad. Mañana, hoy de repente, porque le estás creyendo a Dios. No a las religiones, sino a Dios. De que Dios promete y Él cumple. Y dice así para terminar: porque de tal manera amó Dios a este mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Crees? En su Hijo Jesucristo tienes vida eterna. Dios cumple su promesa.